Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la comisión directiva. Y yo voy a ir rápidamente a mi presentación, así nos queda tiempo para la discusión. Les voy a presentar, siguiendo los lineamientos que se nos propusieron para la mesa, la aplicabilidad de la lingüística sistémico-funcional en dos contextos de educación superior en español. Es decir, que a diferencia de las otras dos participantes de la mesa, yo trabajo en español como lengua materna. En el contexto 1, tiene que ver con la formación de profesores de educación secundaria en el profesorado universitario de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y allí trabajamos la enseñanza de una propuesta didáctica basada en géneros para el nivel secundario. Es decir, formamos a futuros profesores para la aplicación de este tipo de contenidos en el aula del nivel de la escuela secundaria. Y en el segundo contexto, trabajamos con la enseñanza de literacidad académica y profesional en carreras universitarias, en el programa que se llama Prolea UFLO, Programa de Lectura y Escritura Académicas en la Universidad de Flores, que es una pequeña universidad privada en Buenos Aires. La fundamentación y la justificación para la aplicación de la lingüística sistémico-funcional en ambos contextos de enseñanza tiene que ver con que existe una distribución desigual de recursos lingüísticos entre grupos de sujetos según su posición social. Esto genera una brecha en las posibilidades de logro en relación con la lectura y la escritura, que demanda la redistribución de recursos discursivos mediante la enseñanza visible e intervencionista. Yo no voy a leer las referencias, pero ustedes las tienen siempre en pantalla. Y este es el caso de los estudiantes en ambos contextos, tanto en el contexto universitario, especialmente cuando se trata de la aplicación de un programa de lectura y escritura a lo largo de la carrera en la Universidad de Flores, como en las escuelas secundarias, donde nuestros estudiantes de profesorado van a tener que dar sus clases. La didáctica basada en géneros ha mostrado que acorta esa brecha entre distintos grupos sociales de manera notable. Y entonces me interesa abordar ahora cuáles son las aplicaciones en el contexto 1 y en el contexto 2, para lo cual se requiere la adaptación de postulados teóricos de la lingüística sistémico-funcional, y es exactamente a eso a lo que me voy a referir. ¿Qué adaptamos y cómo lo adaptamos? Adaptamos el modelo didáctico, el Teaching Learning Cycle de la Escuela de Sydney, lo utilizamos con algunas modificaciones y aplicamos también tratamos de hacer una descripción lingüística del español en diferentes estratos, en el género, en el discurso y en la léxico-gramática. En primer lugar, vamos a la adaptación del modelo didáctico, que como les dije, se basa en el Teaching Learning Cycle, que tiene tres etapas: Joint Construction, Deconstruction, Joint Construction, Independent Construction, y que están permeadas por la construcción del campo y por la negociación o el establecimiento del contexto para llegar a una construcción crítica del texto y a un control del género. Esta es la propuesta a la que nosotros arribamos en un proyecto de investigación, que implica también tres momentos, pero tres momentos que son diferentes: la deconstrucción de los textos, la construcción de los textos precedidas por un diseño del texto y un momento de edición del texto que se hace en principio de manera conjunta. Es decir, todos los pasos están permeados, igual que en el modelo original, por la negociación del campo y la determinación del contexto, que implica también trabajo con las otras dos variables de registro, con tenor y modo.
Estas 3 etapas se realizan primero de manera conjunta, luego en pequeños grupos y finalmente de manera individual para lograr un paso desde el trabajo heterónomo al trabajo autónomo. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente a través del modelaje y del andamiaje, modelando los procesos de lectura y escritura como actividad, el control de los procesos cognitivos involucrados, la elección de opciones de género, de opciones de los recursos del estrato semántico discursivo y del estrato léxico-gramatical, y con un trabajo de andamiaje de la lectura y la escritura que se va retirando gradualmente, por eso vamos del trabajo conjunto, luego en pequeños grupos y finalmente individualmente, pero siempre utilizando una pedagogía explícita. El estudiante tiene que saber en cada momento qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y por eso es, como dice Bernstein, vamos separando las distintas acciones y los distintos conceptos que vamos poniendo en juego en esas acciones, a fin de que el estudiante pueda comprender no solamente el texto que está puesto en juego, sino cuál es el proceso que tiene que llevar a cabo, que está llevando a cabo para poder comprender, producir y luego editar. En el momento de deconstrucción nos centramos en la deconstrucción de un texto como instancia de un género. Entendemos que lo hacemos siguiendo los lineamientos del Teaching Learning Cycle, siguiendo primero o investigando primero el propósito social, luego la estructura esquemática del género, para reflexionar finalmente sobre las elecciones lingüísticas, tanto en el estrato semántico discursivo como en el léxico gramatical, haciendo foco en el estrato semántico discursivo, con la idea de mirar el lenguaje como recurso para la producción de significado. Es decir, que de ninguna manera nos interesa, como ocurre frecuentemente en los manuales, identificar recursos para mostrar que están allí, sino identificar algunos, ¿no? Es decir, seleccionamos en cada caso cuáles son los recursos relevantes que vamos a trabajar en cada momento y en cada género y para cada género, no solamente para identificarlos, sino para ver de qué manera contribuyen a la construcción de conocimiento, de significado en el texto que está puesto en juego y cómo esos elementos pueden constituirse en característicos de un género. Con respecto a la construcción, trabajamos con la construcción precedida por un momento de diseño del texto. Cuando trabajamos con el diseño del texto, interactuamos alrededor de toda clase de esquemas para organizar la información que los estudiantes tienen que incluir en el texto que ellos van a producir, que se corresponde con digamos, que va a ser una instanciación del mismo género que fue que instanciaba el texto que se deconstruyó en primera instancia. ¿Qué consideramos en la discusión? Otra vez, pasos y fases del género, selección y organización de la información, recursos del discurso relevantes a la organización textual. Y les recuerdo que siempre vamos reflexionando sobre el campo y sobre el establecimiento del contexto. Para la construcción del texto, modelamos la escritura a partir del esquema. En algunos de los contextos tenemos posibilidades de hacer escritura conjunta de un texto completo, sobre todo cuando trabajamos en el nivel secundario o cuando nuestros estudiantes trabajan en el nivel secundario. En el nivel universitario podemos hacer escritura conjunta solamente de algunos fragmentos cuando se trata de explicar el funcionamiento de algunos de los recursos semánticos discursivos que tomamos para hacer explícitos en ese momento.
debido a que los textos son excesivamente extensos y que por el modo de implementación no tenemos suficiente tiempo para trabajar en cada uno de los textos de la manera que quisiéramos, puesto que trabajamos al interior de las cátedras cuando trabajamos en el nivel universitario. En esa construcción del texto discutimos las elecciones de recursos al nivel de la cláusula y de los recursos gráficos, además de lo que dijimos antes acerca de los recursos semántico-discursivos. Y utilizamos el pizarrón o algún recurso equivalente porque lamentablemente nuestras aulas no disponen de las herramientas tecnológicas que serían ideales para trabajar en esta manera de enseñar la lectura y la escritura. El trabajo de edición, es decir, ¿por qué incorporamos una etapa de edición? La edición es un trabajo que el escritor experto lleva a cabo normalmente cuando produce un texto. Y entonces los estudiantes también tienen que ponerlo en práctica. Es decir, nunca un texto está terminado apenas se acaba de escribir. Entonces es necesario que lo podamos revisar y reelaborar. En general, en las aulas se espera que este trabajo los estudiantes lo hagan por su cuenta y se parte de las correcciones o los comentarios que los docentes hacen en el margen de los textos escritos por los estudiantes. ¿Qué es lo que nos ha dicho la experiencia? Los estudiantes o no hacen caso de la escritura porque entienden que el profesor no comprendió lo que él quería escribir, o simplemente acepta la corrección porque es la que le hizo el profesor. Y entonces van a hacer el trabajo de escritura. Y lo que nos ha pasado muchas veces es que el trabajo que entregan a partir de esa tarea es peor que el primero que habían escrito. Entonces, Estela Tapia, que trabaja en Bariloche con la línea de Broncardt, hizo una investigación en la que indagó qué era lo que pasaba con ese trabajo de los estudiantes y comprobó en investigación lo mismo que habíamos visto en la experiencia. Así que ahora tenemos una suerte de espaldarazo para decir, bueno, sostenemos que es necesario que el estudiante además aprenda a editar su propio texto. Entonces hacemos un momento de edición conjunta que consiste en la deconstrucción conjunta de uno o más textos de algunos de los que produjeron los estudiantes. Y los discutimos juntos con ellos en el pizarrón o en papeles afiche o con el recurso que podamos contar. Y ahí, ¿qué enseñamos? Enseñamos qué hay que tener en cuenta cuando se juzga un texto. Que esto permite reforzar el aprendizaje sobre géneros y lenguaje de las disciplinas, que es lo que se aprendió en la deconstrucción, y además nos permite, al hacer el trabajo conjunto, modelar la actividad de la edición de los textos, lo que promueve la autonomía, cuando después los estudiantes pasan a hacer la modificación de su propio texto. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta al editar un texto? Nuevamente, si el texto escrito por los estudiantes tiene o logra cumplir el propósito social previsto por el género, si la estructura esquemática de ese texto se adecua a la del género, si las elecciones lingüísticas que pusimos en juego en la deconstrucción fueron tomadas y aplicadas en la escritura del texto, de manera que el texto resulta legible. Y si hay problemas de comprensión del grupo de algún fragmento del texto, les pedimos que lo señalen. Y
y ellos lo señalan, y generalmente cuando eso ocurre, como es de prever, es porque o hay problemas en el nivel semántico-discursivo o en el nivel de la léxico-gramática, de manera que lo que hacemos es pedirles a los estudiantes que vayan reformulando, que propongan reformulaciones para esos fragmentos que presentan problemas de comprensión. Y entonces luego van a hacer la edición individual de sus propios textos, que resulta generalmente positiva, como mostramos ayer, el miércoles en otra presentación. Este modelo ha sido probado en investigación en el contexto del taller de lectoescritura del curso de aprestamiento universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento en los años 2004 y 2005. Y lo que vimos es un avance importante. Lo que ustedes ven en rojo son los resultados de una prueba diagnóstica inicial y una prueba diagnóstica final que se tomó en el 2005 en colaboración con la Secretaría Académica de la Universidad sobre el curso que se daba en ese momento sin aplicación de este modelo didáctico. Y lo que ven en azul son los resultados de 8 comisiones de 2004 y 2005, y lo que se nota es cómo hay un avance notable en los resultados logrados por los estudiantes, que además en el primer caso, cuando obtienen 66 puntos de promedio, no logran el puntaje que necesitan para promocionar la materia, y en cambio en el caso de la aplicación de nuestro modelo didáctico sí logran incluso ir más allá, porque la nota que necesitan es 70 puntos. Y en estos esquemas, en estos gráficos, ustedes pueden ver los resultados por estudiante y cómo el rojo es lo que marca el resultado de las pruebas de salida, y ustedes ven cómo los estudiantes se van acercando entre sí, de manera que se puede observar que la brecha se va acortando entre grupos, entre los sujetos pertenecientes a distintos niveles sociales. En segundo lugar, necesitamos, les decía, la adaptación de desarrollos teóricos al español. Y entonces hicimos, la primera es la teoría de género y registro, y para lo cual hicimos descripciones de géneros en español. Para el contexto 1, descripciones de géneros en manuales de biología y de historia fundamentalmente, y en el contexto 2, descripciones de la discusión de artículos científicos en 4 disciplinas que yo hice en mi tesis, y también en el programa de la UFLO, descripciones a nivel de estructura de géneros que se escriben en diferentes carreras universitarias. También esos trabajos todavía no están publicados. Hay un trabajo coordinado por Natale que se hizo en la UNS, donde se aplican algunos recursos de lingüística sistémico-funcional, y hay un trabajo en Chile de Margarita Vidal que tampoco ha sido publicado todavía. La segunda necesidad es adaptar las descripciones de los sistemas del estrato semántico discursivo al español. En este momento, en ese sentido, Oteiza y su equipo están trabajando después de muchos años en sistematizar un modelo que dé cuenta de la valoración en español. Hay en el estrato léxico-gramatical algunas descripciones del español que necesitan ser tomadas para caracterizar los sistemas semánticos discursivos, si entendemos que los sistemas semánticos discursivos, o que los significados en el estrato semántico discursivo se realizan a través de patrones de recursos del estrato léxico-gramatical. Hay trabajos de Guido Fernández, de Lavid y otros, de Montemayor Borsinger, de Jorge Arús, en cuanto a este tipo de descripciones. Sin embargo, estas descripciones no siguen los lineamientos de la tipología lingüística de la lingüística sistémico-funcional, y por eso es que nosotros
si bien los valoramos porque son los que han dado los primeros pasos, tomamos otros trabajos. Por ejemplo, para transitividad, el trabajo que está en proceso de Beatriz Quirós en este momento, un trabajo sobre tema de tema en español, que también está en proceso de mi autoría, y también de Beatriz Quirós el trabajo sobre modo en la cláusula que realizó en su tesis y que publicó en 2015 en español. Problemas y necesidades. Bueno, la descripción de géneros escolares en diferentes disciplinas y la descripción en el estrato semántico discursivo de géneros universitarios y profesionales tienen lugar en proyectos de investigación, pero tenemos la necesidad de formación de recursos humanos. En ese sentido, hay algunos avances. En el contexto 1, enseñamos la teoría de género, registro y discurso y enseñamos el modelo didáctico adaptado a nuestros estudiantes. En el 2018 vamos a trabajar con ellos en una profundización teórica en lingüística sistémico-funcional y su aplicación al análisis del discurso en un seminario que vamos a dar en el segundo semestre en la Universidad General Sarmiento. Vamos a repetir un curso a docentes en servicio que hemos dado en otros años y vamos a iniciar una nueva investigación sobre géneros escolares donde vamos a formar profesores y estudiantes. Y en el contexto 2, en el proyecto de investigación, hay un proyecto de investigación de seguimiento del programa que implica el análisis de textos de los estudiantes, pero se necesita la descripción de textos que instancian géneros solicitados para que los estudiantes escriban. Y entonces en marcha tenemos un trabajo de reuniones periódicas con los docentes investigadores que trabajan en el programa para profundizar el estudio de la teoría y promover el análisis de textos especializados. Como reflexiones finales, en el segundo ALSFAL, en 2005, se nos había hecho un cuestionamiento acerca de que trabajábamos sin tener una descripción del español sobre textos en español. Bueno, yo creo que a estas alturas podemos dar cuenta de algunos avances en estos dos sentidos. Bueno, disculpen por el rush, pero les agradezco muchísimo su atención.